En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, hijos amados. Me inclino este día ante la Sagrada Familia de Nazaret, modelo celestial de todo hogar cristiano, y desde el corazón pastoral que me ha sido confiado, alzo mi voz para abrazar a todos los que sufren porque su hogar se ha convertido en lugar de sequedad, de ruptura, de abandono o de tristeza. Soy León XIV, sucesor de Pedro en esta sede apostólica, pastor de la Iglesia Universal, vicario de Cristo en la tierra, y hoy quiero hablarles a ustedes, esposos heridos que han perdido la ternura, madres solteras que luchan en soledad, padres ausentes que han abandonado su misión sagrada, hijos que lloran en silencio porque no encuentran el amor en casa, ancianos olvidados en el rincón de la sala, matrimonios cansados que ya no se miran a los ojos, familias rotas por el pecado, la indiferencia, el orgullo y la soberbia. Vengo como pastor de almas para suplicar, para rogar, para implorar que restauremos el altar en el corazón de cada hogar. Porque cuando la casa se convierte en desierto, cuando el hogar se vuelve cueva de ladrones espirituales, cuando la familia se transforma en campo de batalla, solo el Espíritu Santo puede hacer florecer nuevamente flores en medio del polvo. Solo la gracia divina puede hacer brotar agua viva en medio de la sequedad más absoluta. Pueden ustedes, en este momento preciso, detener todo lo que están haciendo, mirar a su alrededor y decirme con total sinceridad, sin mentirse a sí mismos, que su casa es verdaderamente un santuario. Pueden afirmar sin temor a equivocarse que la presencia viva de Dios habita realmente en cada rincón de su hogar, en cada conversación de su mesa, en cada silencio de sus noches. Porque yo les digo, hermanos míos, que he recorrido el mundo entero durante mis años de pontificado, he visitado millones de familias en los 5 continentes. He entrado en casas humildes de barrios marginales y en mansiones suntuosas de los más ricos, en chozas de África y en rascacielos de Nueva York, y el dolor que llevo grabado en mi alma es exactamente el mismo en todas partes. Hogares sin altar, mesas sin bendición, paredes sin cruces, corazones sin oración, vidas sin rumbo espiritual. Veo madres que lloran en silencio en la soledad de sus cocinas porque sus hijos ya no conocen el nombre de Jesús, porque prefieren los videojuegos a la oración, porque se avergüenzan cuando ella menciona a Dios. A Dios. Veo padres que trabajan 16 horas diarias para dar pan material a sus familias, pero que han olvidado completamente dar el pan de la palabra, el pan de la bendición, el pan de la presencia paterna amorosa. Veo matrimonios que comparten el mismo lecho desde hace años, pero que han perdido totalmente el arte sagrado de compartir la oración, de bendecirse mutuamente, de verse como imagen de Dios el uno en el otro. Veo abuelos sabios que mueren en la más absoluta soledad, llevándose consigo tesoros incalculables de fe, tradiciones preciosas, oraciones milagrosas que nadie quiso heredar, que nadie quiso escuchar, que nadie quiso aprender. Y mi pregunta penetrante es esta, y quiero que respondan en su corazón con total honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que en tu casa se rezó el rosario completo en familia? ¿Cuándo fue la última vez que bendijiste la mesa antes de comer, dando gracias a Dios por cada bocado? ¿Cuándo fue la última vez que tus hijos te vieron arrodillado en oración sincera, con lágrimas en los ojos, pidiendo por ellos al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que leíste el Evangelio en voz alta en tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que tu esposa te vio rezar por ella? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tus manos sobre la cabeza de tus hijos y los bendijiste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí, hijos míos, vivimos tiempos apocalípticos en los cuales muchos hogares ya no tienen oración matutina, ya no tienen bendiciones al salir de casa, ya no tienen la paz sobrenatural que viene únicamente de lo alto. Se ha perdido completamente la costumbre sagrada de persignarse al salir de casa, el rosario familiar recitado en las tardes, la lectura comunitaria del Santo Evangelio después de la cena, el asistir juntos a la Santa Misa Dominical como familia unida, como pueblo de Dios en marcha hacia la patria celestial. Y donde no sube el incienso perfumado de la oración constante, donde no se elevan las súplicas del corazón contrito, allí entra inexorablemente el humo pestilente del mundo, la contaminación espiritual, los vapores tóxicos de la cultura de muerte. Donde no se pronuncia con reverencia y amor el santo nombre de Jesús, otros nombres malditos toman el trono del corazón familiar.
Donde no hay altar consagrado al Señor, donde no hay espacio sagrado dedicado a la oración, allí se levantan trincheras de división, murallas de incomprensión, abismos de soledad. Por eso, desde este altar mayor, desde esta cátedra de Pedro, les hablo hoy con la urgencia desesperada de quien ve el dolor más profundo del alma humana, pero también con la esperanza inquebrantable de quien cree firmemente que la gracia omnipotente de Dios puede restaurarlo todo, puede sanar lo que parece incurable, puede resucitar lo que parece definitivamente muerto. Porque, escúchenme bien y graben estas palabras en lo más profundo de sus corazones, la crisis espiritual que atraviesa como una espada el mundo contemporáneo no comenzó en los parlamentos donde se aprueban leyes injustas, no nació en las universidades donde se enseña el ateísmo, no se gestó en los medios de comunicación donde se promueve la inmoralidad. La crisis del mundo, la raíz de todos los males sociales, comenzó exactamente cuando las familias cristianas dejaron de ser santuarios vivientes y se convirtieron en simples refugios materiales, cuando los hogares católicos abandonaron su vocación sagrada y se conformaron con ser apenas lugares de descanso físico. El hogar cristiano era, desde el principio de la revelación, el primer y más importante santuario de la historia humana. Antes de que hubiera templos majestuosos de piedra tallada, antes de que se construyeran catedrales góticas que tocan el cielo, ya había hogares humildes pero consagrados totalmente al Señor. El Arca Santa de la Alianza moró durante meses en la casa sencilla de Obed-Edom y trajo bendiciones abundantes a toda su familia. El ángel Gabriel, mensajero del Altísimo, no se apareció en un palacio real lleno de oro y mármol, sino en una casa humilde y pobre de Nazaret, y fue precisamente allí, en ese hogar sencillo pero santo, donde el Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Todo hogar, sin excepción, puede convertirse en una nueva Nazaret si se abre completamente a la voluntad adorable de Dios. Toda mesa familiar puede transformarse en un altar sagrado si se bendice diariamente con gratitud sincera. Toda cama matrimonial puede convertirse en un pesebre santo si hay en ella ternura auténtica, pureza inmaculada y fidelidad heroica. Pero para que esta transformación milagrosa suceda en sus hogares, es absolutamente necesario reavivar la llama sagrada, que se ha apagado por nuestra negligencia, ungir nuevamente los dinteles de nuestras puertas con la sangre preciosa del Cordero Inmaculado, como hicieron nuestros padres en la fe durante la esclavitud en Egipto, para proclamar nuevamente con fe inquebrantable: esta casa pertenece totalmente al Señor, aquí Él reinará por los siglos de los siglos. El enemigo astuto de nuestras almas, Satanás el seductor, Lucifer el mentiroso, no ataca primero las catedrales principales ni los santuarios más venerados. No comienza su obra de destrucción derribando los altares mayores de las iglesias más importantes. Su estrategia diabólica es mucho más sutil, mucho más peligrosa y mucho más devastadora. Comienza siempre por los altares domésticos, por los santuarios familiares, por los hogares cristianos. Porque él sabe perfectamente, con la inteligencia perversa que conserva desde su caída, que una sola familia que reza unida todos los días es infinitamente más poderosa que un ejército de 100,000 soldados, que un solo hogar verdaderamente consagrado al Sagrado Corazón es una fortaleza absolutamente inexpugnable contra todas las fuerzas del mal, que una sola mesa familiar, bendecida diariamente, se convierte en un tabernáculo viviente donde Cristo mismo se hace presente, y que es lo que vemos con horror en estos tiempos de apostasía generalizada. Vemos casas donde la televisión inmunda ha reemplazado completamente al crucifijo como centro de atención y de veneración. Vemos mesas familiares donde se come en el más absoluto silencio espiritual, con los ojos hipnotizados y fijos en pantallas diabólicas que muestran vanidades mundanas, pornografía disfrazada, violencia gratuita, mientras que el único que debería ser eternamente el invitado de honor, nuestro Señor Jesucristo, permanece olvidado, despreciado, arrinconado como un estorbo. Veo con lágrimas en los ojos dormitorios matrimoniales donde ya no se reza jamás antes de entregarse al descanso, donde ya no se da gracias al Creador al despertar cada mañana, donde el santo nombre de Dios ha sido brutalmente sustituido por 1000 distracciones mundanas, por conversaciones vanas, por preocupaciones puramente materiales. Veo salas de estar donde las imágenes sagradas que antes presidían con majestad han sido
vergonzosamente reemplazadas por ídolos modernos de plástico y vanidad, donde el lugar de honor lo ocupa ahora lo que entretiene los sentidos, pero no lo que santifica el alma, lo que divierte la mente, pero no lo que eleva el corazón hacia las alturas celestiales. He visitado personalmente, durante mis viajes apostólicos, miles de casas donde no existe ni una sola imagen religiosa, ni un crucifijo, ni una estampa de la Virgen María, donde los niños inocentes crecen sin ver jamás un símbolo sagrado, donde las paredes están completamente llenas de todo tipo de decoraciones mundanas, pero vacías de todo aquello que puede elevar el alma hacia Dios, hacia la eternidad, hacia la santidad. Y después, con una ingenuidad que me parte el corazón, esos mismos padres se extrañan amargamente de que sus hijos, al crecer, no tengan referentes espirituales de ningún tipo, no conozcan las oraciones más elementales, no sientan la más mínima necesidad de Dios, se burlen de la religión y vivan como paganos bautizados. Pero yo les digo hoy, con toda la autoridad apostólica de quien habla en nombre de Cristo Rey del universo, basta ya de lamentaciones estériles, basta ya de excusas cobardes. Es hora de levantarse como guerreros de la fe y reconquistar definitivamente nuestros hogares para el reino eterno de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, compendio autorizado de nuestra fe milenaria, nos enseña claramente en el número 220 que la familia cristiana auténtica es una comunión sobrenatural de personas creadas a imagen y semejanza de Dios, signo viviente e imagen fiel de la comunión perfecta que existe eternamente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿cómo puede una familia humana reflejar adecuadamente esa comunión divina misteriosa en un hogar donde ya no existe el perdón cristiano, donde reina el egoísmo más brutal, donde cada miembro vive únicamente para sí mismo como si fuera el centro del universo, donde la televisión mundana ha reemplazado completamente al diálogo familiar, donde las redes sociales diabólicas han sustituido la contemplación amorosa del rostro del prójimo? Hijos míos amadísimos, escuchen bien estas palabras de esperanza. No estamos condenados fatalmente a la división, al odio, a la destrucción. La gracia omnipotente de Dios es infinitamente más fuerte que cualquier ruptura humana, más poderosa que cualquier pecado, más victoriosa que cualquier mal, pero es absolutamente necesario tomar la decisión firme de dejar entrar nuevamente a Cristo en nuestros hogares. Es indispensable invitarlo otra vez a presidir nuestra mesa familiar. Colocar una imagen hermosa de la Virgen Inmaculada en el lugar más visible del hogar, bendecir nuevamente el agua que usamos, besar con devoción filial el crucifijo cada noche antes de entregarnos al sueño. Son gestos aparentemente pequeños, sencillos, sin complicaciones teológicas, pero que tienen el poder sobrenatural de abrir portales inmensos hacia el cielo, ventanas gigantescas hacia la eternidad bienaventurada. Cuando el hogar se convierte en desierto espiritual, es porque el agua viva de la gracia ha dejado de fluir por nuestras venas espirituales, pero Cristo Jesús, fuente inagotable de toda vida sobrenatural, está eternamente dispuesto a hacer brotar ríos caudalosos de bendiciones en medio de la tierra más agrietada por el pecado. Solo hace falta un acto sincero de fe, un acto humilde de arrepentimiento, una decisión valiente de conversión. Un padre que dice con lágrimas en los ojos: «Hijo mío, perdóname por no haber sido el ejemplo que necesitabas». Una esposa que dice con el corazón contrito: «Recemos juntos esta noche, como hacíamos al principio de nuestro matrimonio». Un niño inocente que pregunta con curiosidad: «Mamá, ¿quién es ese señor de la cruz? ¿Por qué tiene heridas en las manos?». Una abuela sabia que toma el rosario empolvado y dice con determinación: «Hoy lo rezamos todos juntos como familia, como hacía mi madre conmigo». Así comienzan todas las restauraciones auténticas en la historia de la salvación, no con ruido ensordecedor de multitudes, sino con fidelidad silenciosa de los pequeños. No con grandeza humana que impresiona al mundo, sino con ternura divina que toca los corazones. No con teorías complicadas que confunden la mente, sino con gestos sencillos que transforman la vida. Continuemos, hijos queridos, profundizando en este santo ejercicio de examen de conciencia familiar, porque antes de sanar las heridas más profundas, es absolutamente necesario diagnosticar con precisión quirúrgica la enfermedad que corroe el alma. Antes de construir sobre cimientos sólidos, es indispensable ver con claridad meridiana
¿Qué es exactamente lo que se ha derrumbado en nuestros hogares? Antes de encender nuevamente la llama sagrada, es fundamental reconocer con humildad dolorosa que se ha apagado por nuestra negligencia culpable. Recuerdo las palabras inmortales de San Juan Pablo II, cuando dijo proféticamente que el futuro de la humanidad entera pasa necesariamente por la familia cristiana. No por la política mundana que cambia con las modas, no por la economía materialista que esclaviza las almas, sino por la familia auténtica, por el hogar verdaderamente cristiano, por el santuario doméstico donde Dios reina como Rey eterno. Y si el enemigo astuto de nuestras almas quiere destruir algo en este mundo, si Satanás, el seductor, planifica la ruina de la civilización cristiana, él no comienza jamás por los gobiernos visibles que pueden ser derrocados. No ataca primero las instituciones públicas que pueden ser cambiadas, sino que comienza siempre con una inteligencia diabólica que debemos reconocer por los hogares católicos, por las familias cristianas, porque él sabe perfectamente que una sola familia que reza unida todos los días, que se bendice mutuamente, que pone a Cristo en el centro de su vida, es infinitamente más poderosa y más peligrosa para sus planes infernales que un ejército de 100,000 guerreros armados hasta los dientes. Por eso ustedes, padres de familia, no renuncien jamás a su misión sagrada e irreemplazable de ser verdaderos sacerdotes del hogar doméstico. Ustedes, madres cristianas, no permitan que el mundo les robe su vocación sublime de ser las primeras catequistas de sus hijos, las primeras que pronuncian el nombre dulcísimo de Jesús en sus oídos inocentes. Ustedes, hijos que me escuchan, no olviden nunca que honrar a vuestros padres no es una sugerencia piadosa, sino un mandamiento divino grabado en piedra por el dedo mismo de Dios. Y ustedes, abuelos sabios, que guardan en sus corazones los tesoros de la tradición, no dejen de transmitir la fe como Santa Ana y San Joaquín hicieron con la Virgen Inmaculada, como San Zacarías e Isabel hicieron con Juan el Bautista. Pero ahora, en este momento solemne de nuestra reflexión pastoral, quiero invitarlos a un examen de conciencia mucho más profundo, más penetrante, más doloroso si es necesario, del alma familiar. ¿Cuál es verdaderamente el altar principal de mi casa? ¿Cuál es el centro real de atención y veneración en mi hogar? ¿Es acaso la televisión inmunda que vomita pornografía disfrazada las 24 horas del día? ¿Es el teléfono celular diabólico que roba la atención de mis hijos y destruye la comunicación familiar? ¿Es el dinero maldito que se ha convertido en el ídolo dorado al que toda la familia adora? ¿O es verdaderamente el Sagrado Corazón Santísimo de Jesús quien preside con majestad divina cada momento de nuestra vida doméstica? Permítanme hacerles algunas preguntas que van directo al corazón de la cuestión. Preguntas que tal vez les duelan en el alma, pero que son absolutamente necesarias para despertar las conciencias adormecidas. ¿Cuántas imágenes verdaderamente sagradas hay colgadas en las paredes de su casa? ¿Y cuántas imágenes profanas, mundanas, vacías de todo contenido espiritual? ¿Qué es lo primero que ve un visitante al entrar en su hogar? Un crucifijo que proclama el señorío de Cristo, una imagen de la Virgen María que invita a la oración, una estampa de los santos que inspira la santidad, o una pantalla gigante que refleja la vanidad del mundo? Porque las paredes de una casa cristiana hablan con elocuencia sobrenatural, hermanos míos. Las imágenes que colgamos en lugares visibles declaran sin palabras quién gobierna verdaderamente ese hogar, qué valores se veneran en esa familia, hacia dónde se orientan los corazones de quienes viven bajo ese techo. Si las paredes están completamente llenas de ídolos modernos sin alma, retratos de artistas mundanos que promueven la inmoralidad, deportistas que viven como paganos, figuras del espectáculo que representan únicamente el éxito material y la vanidad, entonces esos son los dioses falsos que reinan efectivamente en esa casa maldita. Pero si las paredes están bendecidas abundantemente con imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de María, de San José protector de las familias, de los santos patronos, entonces es Cristo Rey quien preside con autoridad divina ese hogar bienaventurado. ¿Y qué palabras se pronuncian habitualmente en su mesa familiar? ¿Qué tipo de conversaciones escuchan cotidianamente sus hijos durante las comidas que deberían ser sagradas? Porque yo, durante mis visitas pastorales por todo el mundo, he tenido la tristeza inmensa de sentarme en mesas familiares que se han convertido en verdaderos tribunales mundanos donde se juzga despiadadamente al prójimo, donde se critican con amargura las autoridades legítimas,
donde se siembran como veneno los chismes más venenosos y las murmuraciones más destructivas. Y después esos mismos padres se extrañan con ingenuidad dolorosa de que sus hijos pierdan completamente la fe, cuando ellos mismos ven que quienes deberían dar ejemplo luminoso de caridad cristiana son precisamente los primeros en faltar gravemente a ella. La mesa familiar, hijos míos, debería ser por naturaleza un altar doméstico, donde se comparte no solamente el alimento material del cuerpo, sino también, y sobre todo, el alimento espiritual del alma inmortal. Debería ser el lugar sagrado, donde se lee diariamente el Santo Evangelio, donde se comentan con admiración y gratitud las maravillas infinitas de Dios, donde se enseña pacientemente a los niños a descubrir la mano providente del Padre Celestial en el pan de cada día, en cada bendición recibida, en cada gracia concedida. Pero dígame ahora con total sinceridad, sin engañarse a sí mismos, ¿cuántas veces sus hijos los han escuchado hablar de Dios con amor auténtico, con entusiasmo genuino, con alegría contagiosa? ¿Cuántas veces los han visto emocionarse hasta las lágrimas al contar los milagros estupendos de los santos? ¿Cuántas veces han sido testigos privilegiados de su alegría sincera, de su orgullo santo por pertenecer a la Santa Iglesia Católica, por ser herederos de una tradición milenaria de santidad? Porque los niños inocentes, hay que decirlo con claridad dolorosa, no aprenden fundamentalmente lo que les decimos con palabras, sino lo que nos ven vivir con hechos concretos. Los niños no se convencen con discursos teóricos sobre la fe, sino con testimonios vivientes de coherencia cristiana. Y si nos ven sistemáticamente aburridos durante la Santa Misa, si nos escuchan constantemente quejarnos de los sacerdotes y criticar a los obispos, si perciben con su intuición natural que nuestra fe es más una carga pesada que una alegría liberadora, entonces ellos, con la lógica implacable de la infancia, se alejarán naturalmente de todo eso como de algo tedioso, hipócrita y sin sentido. El ejemplo arrastra hacia las alturas de la santidad o hacia los abismos de la perdición. La incoherencia destruye en una semana lo que la predicación puede haber construido en años. Y aquí debo detenerme con dolor especial en algo que me duele hasta las entrañas de mi corazón paternal. La incoherencia trágica de muchísimos padres que se llaman cristianos, pero que exigen hipócritamente a sus hijos aquello que ellos mismos no practican jamás, que predican virtudes que no viven, que imponen obligaciones que no cumplen. ¿Cómo pueden ustedes, padres inconscientes, pedir seriamente a sus hijos que asistan con devoción a la Santa Misa Dominical si ustedes mismos buscan cualquier excusa ridícula para no ir? ¿Cómo pueden exigirles con autoridad que recen diariamente si ellos nunca los ven arrodillados en oración sincera? ¿Cómo pueden pedirles que respeten las normas morales si ustedes mismos no se respetan entre esposos, si se gritan, se insultan? ¿Se faltan al respeto delante de los niños? Los hijos son como espejos cristalinos que reflejan con fidelidad implacable lo que realmente somos en lo más profundo de nuestro ser, no lo que pretendemos aparentar ante los demás para quedar bien socialmente. Por eso, padres y madres que me escuchan con el corazón herido por el reconocimiento de sus propias fallas, la conversión auténtica de sus hijos queridos comienza necesariamente con su propia conversión personal. La santificación efectiva de sus hogares comienza inevitablemente con su propia santificación individual. No pueden dar generosamente lo que no poseen realmente, no pueden enseñar convincentemente lo que no viven coherentemente, no pueden transmitir eficazmente una fe que ustedes mismos no cultivan diariamente, con esmero, con perseverancia, con amor ardiente. Y ahora me dirijo con especial ternura pastoral a ustedes, madres cristianas que son la esperanza de la Iglesia y la salvación del mundo. Ustedes que han recibido directamente de Dios Padre la misión más sublime que existe en el universo entero, ser las primeras catequistas de sus hijos, las primeras voces humanas que pronuncian el nombre dulcísimo de Jesús en sus oídos vírgenes, las primeras manos que les enseñan a juntar las manitas para dirigirse al Padre que está en los cielos. ¿Están cumpliendo fidelmente esa misión sagrada que el mismo Dios les confió desde toda la eternidad? ¿O se han dejado engañar miserablemente por las mentiras del mundo feminista que les dice que su lugar está en otra parte, que su realización personal está únicamente en el éxito profesional, que criar hijos es una tarea menor, secundaria, casi despreciable? No se dejen seducir jamás por las mentiras diabólicas del mundo contemporáneo
que desprecia la maternidad. No hay carrera profesional más importante en toda la creación que formar un santo para el cielo. No hay éxito más grande en toda la existencia humana que llevar un alma inmortal a la presencia beatífica de Dios. No hay realización más plena en toda la vida terrena que cumplir perfectamente la voluntad adorable de Dios como madre auténtica, como educadora de santos, como formadora de apóstoles. Santa Juana Beretta Moya, madre heroica, médica competente y mártir sublime del amor materno, nos enseñó con su vida y con su muerte que la santidad verdadera se construye cotidianamente entre pañales malolientes y oraciones fervorosas, entre noches sin dormir y actos de abandono en la providencia divina. Su vida entera fue un altar doméstico donde se ofrecía generosamente sin aplausos mundanos, sin cámaras de televisión, sin ruido mediático. Su hogar sencillo fue su misión específica, su maternidad fecunda, su más alta vocación, su entrega total a la familia, su camino seguro hacia la santidad heroica. Y ustedes, padres cristianos, que tienen la grave responsabilidad de ser cabeza de familia, están siendo verdaderamente los sacerdotes del hogar que Dios Todopoderoso los llamó a ser desde toda la eternidad, o han abdicado cobardemente de su responsabilidad sagrada, dejando toda la educación religiosa de sus hijos únicamente en las manos cansadas de la madre, en las manos sobrecargadas de la escuela católica, en las manos limitadas de la parroquia. El padre cristiano auténtico es aquel que debe liderar con autoridad amorosa la oración familiar cotidiana. Es aquel que debe bendecir diariamente a sus hijos con la señal de la cruz. Es aquel que debe proteger celosamente la fe de su familia, como un guerrero valiente, defiende su fortaleza contra los enemigos que la asedian. San José, silencioso y fuerte como una montaña, no dejó ni una sola palabra escrita para la posteridad, pero dejó un ejemplo luminoso que trasciende los siglos. No construyó templos materiales de piedra y mármol, pero construyó cuidadosamente un hogar digno para el Salvador del mundo. No fundó escuelas de teología con bibliotecas inmensas, pero educó pacientemente al Redentor de la humanidad. Su carpintería humilde fue el taller silencioso de la redención cotidiana, y su presencia discreta pero firme enseñó para todas las generaciones que un padre que reza en casa con perseverancia, aunque no predique en las plazas públicas, ya está salvando eficazmente a sus hijos del fuego eterno. Pero también quiero dirigir palabras especiales de aliento a los abuelos sabios que me escuchan. Ustedes que son la memoria viviente de la fe tradicional, los transmisores irreemplazables de las tradiciones sagradas, los guardianes fieles de las oraciones antiguas que tienen poder milagroso, no renuncien jamás a su misión providencial. No permitan que sus nietos crezcan sin conocer las historias edificantes de los santos, sin aprender las oraciones poderosas que ustedes recibieron como herencia preciosa de sus propios abuelos, sin escuchar los relatos de fe que pueden cambiar sus vidas para siempre. Cada rosario que rezan con paciencia heroica por sus familias dispersas es una semilla pequeña de santidad que germinará inevitablemente en el tiempo de Dios, cuando Él lo disponga en su sabiduría infinita. Cada historia de santo que narran a sus nietos con los ojos brillantes de fe es una antorcha que puede encender el amor de Dios en esos corazones jóvenes. Cada bendición que dan con sus manos arrugadas pero llenas de gracia es un canal de poder divino que actúa misteriosamente en las almas. Y a ustedes, hijos adultos que ya han formado sus propias familias, pero que tal vez se han alejado dolorosamente de la fe pura de su infancia, les digo con la autoridad del sucesor de Pedro: no olviden jamás las oraciones sencillas que aprendieron en las rodillas benditas de su madre. No desprecien irreflexivamente las tradiciones sagradas que sus abuelos guardaron como tesoros incalculables durante décadas de perseverancia heroica. No rompan imprudentemente la cadena de oro de la fe que llega hasta ustedes a través de generaciones incontables de antepasados santos, porque un día, más pronto de lo que imaginan, tendrán que dar cuenta estricta a Dios omnisciente de lo que hicieron con la herencia espiritual invaluable que recibieron, con los tesoros de gracia que les fueron confiados, con las tradiciones santas que sus mayores preservaron con tanto sacrificio. Hermanos míos, continuemos este santo ejercicio de examen de conciencia familiar, porque es absolutamente necesario llegar hasta las raíces más profundas del mal que está destruyendo nuestros hogares. ¿Qué tipo de música suena habitualmente en su casa?
¿Qué tipo de programas de televisión ven sus hijos? ¿Qué tipo de libros leen? ¿Qué tipo de páginas visitan en Internet cuando ustedes no están vigilando? Porque todo lo que entra por los sentidos va formando lentamente el alma, va moldeando los gustos, va creando hábitos que después será muy difícil cambiar. Si sus hijos están constantemente expuestos a música diabólica que exalta la violencia, la lujuria, la rebelión contra toda autoridad legítima, ¿cómo pueden esperar que crezcan con valores cristianos? Si ven programas de televisión que ridiculizan la pureza, que glorifican la infidelidad matrimonial, que presentan como normal lo que es gravemente pecaminoso, ¿cómo pueden esperar que conserven la inocencia? Todo lo que no edifica el alma, la destruye. Todo lo que no santifica la vida, la profana. No existe terreno neutral en la batalla espiritual. No tengan miedo de ser considerados por el mundo como fanáticos religiosos o fundamentalistas anticuados. Tengan miedo, más bien, de presentarse ante el tribunal de Dios y que Él les pregunte con justicia divina: ¿por qué permitiste conscientemente que entrara en mi casa, en el hogar que yo bendije, aquello que yo aborrezco? ¿Por qué abriste las puertas de tu familia a mis enemigos? Por eso es urgente, es vital, es cuestión de vida o muerte eterna, hacer una limpieza profunda, una purificación total de nuestros hogares. Es necesario revisar con criterio evangélico qué programas permitimos que vean nuestros hijos, qué música permitimos que escuchen, qué libros permitimos que lean, qué amistades permitimos que frecuenten, porque los padres católicos no son dictadores tiránicos, pero sí son guardianes responsables de las almas que Dios les confió temporalmente. Ahora, hijos queridos que han tenido la valentía de llegar hasta este momento de gracia, después de haber diagnosticado con honestidad dolorosa las heridas profundas que sangran en el alma familiar, después de haber reconocido con humildad sincera nuestras negligencias culpables, después de haber contemplado la realidad cruda de nuestros hogares sin altar, llega finalmente el momento más importante de toda esta convocatoria apostólica, el momento sagrado de actuar, de moverse, de construir, de restaurar. Porque la fe sin obras concretas está completamente muerta, como nos enseña el apóstol Santiago en su carta inspirada. Y un propósito de conversión que no se materializa en gestos tangibles, en cambios visibles, en decisiones valientes, se queda eternamente en pura ilusión, en buena intención estéril, en deseo piadoso que no transforma absolutamente nada en la realidad cotidiana. Por eso, como pastor supremo de la Iglesia Universal, como sucesor directo del apóstol Pedro, como vicario de Cristo en la tierra, les voy a dar ahora un plan específico, detallado, paso a paso, científicamente elaborado para restaurar completamente el santuario de sus hogares. No son sugerencias opcionales que pueden tomar o dejar según su comodidad. No son recomendaciones piadosas que pueden adaptar a su conveniencia personal. Son instrucciones pastorales precisas que espero vean cumplidas religiosamente con la misma obediencia reverente con que los primeros cristianos acogían las enseñanzas directas de los santos apóstoles en Jerusalén. Paso primero: la consagración total y definitiva del hogar. Mañana mismo, sin dilación alguna, no lo pospongan ni un solo día más bajo ningún pretexto. Van a tomar agua bendita en cantidad abundante y van a recorrer minuciosamente toda su casa, habitación por habitación, rincón por rincón, como soldados de Cristo que reconquistan territorio que había sido ocupado por fuerzas enemigas. Van a bendecir con fe ardiente cada habitación, cada puerta que se abre y se cierra, cada ventana por donde entra la luz del sol, cada espacio donde vive su familia. Van a trazar la señal santa de la cruz en las paredes principales, especialmente en los lugares donde se reúne la familia, y van a decir en voz alta, con autoridad espiritual, sin vergüenza ni timidez: Señor Jesucristo, Rey del universo, esta casa es tuya para siempre. Aquí tú reinarás por los siglos de los siglos. Aquí tu nombre será bendito. Aquí tu voluntad será obedecida. Aquí tu amor será vivido. Pero no lo hagan jamás como un ritual vacío, como una superstición pagana, como una costumbre folclórica sin alma. Háganlo con fe viva que mueve montañas. Háganlo con lágrimas sinceras si es necesario. Háganlo como quien está reconquistando palmo a palmo un territorio sagrado que había sido profanado, invadido, contaminado por la presencia del enemigo de las almas. Porque lo que se consagra solemnemente a Dios
ya no pertenece al mundo. Lo que se entrega totalmente a Cristo queda bajo su protección omnipotente, y una casa verdaderamente consagrada al Sagrado Corazón de Jesús se convierte en tierra fértil donde pueden brotar los milagros más extraordinarios. Después de consagrar completamente la casa con esta ceremonia familiar, van a elegir cuidadosamente el lugar más importante de todo el hogar, que puede ser la sala principal donde se reúne la familia, el comedor donde comparten las comidas, o cualquier espacio donde todos puedan reunirse cómodamente, y ahí van a instalar para siempre el altar familiar, el corazón espiritual de su hogar, el trono desde donde Cristo reinará sobre toda su vida doméstica. No necesita ser algo elaborado, costoso, ostentoso, que llame la atención por su lujo material. Puede ser una mesa pequeña pero digna, una repisa sólida pero sencilla, incluso un rincón especial de la pared preparado con amor y reverencia. Lo importante no es el lujo externo que impresiona a los ojos, sino la fe interna con que lo establezcan y la constancia heroica con que lo mantengan. En ese altar familiar, que se convertirá en el punto de referencia espiritual de toda la casa, van a colocar con devoción filial una imagen hermosa del Sagrado Corazón de Jesús que presida con majestad divina, una imagen del Inmaculado Corazón de María que acompañe maternalmente, un crucifijo que recuerde constantemente el precio de nuestra salvación, una Biblia siempre abierta en el Evangelio que sea lámpara para sus pies y luz para su sendero, una vela que encenderán religiosamente cada día como símbolo de su fe que arde, y el rosario familiar que será su arma más poderosa en la batalla espiritual cotidiana. Paso segundo, el horario sagrado inquebrantable de la familia. Van a establecer desde mañana mismo 3 momentos absolutamente sagrados cada día, 3 citas divinas que serán más importantes que cualquier compromiso mundano, más urgentes que cualquier obligación profesional, más necesarias que cualquier entretenimiento. Y esto no es negociable, no admite excepciones, no permite adaptaciones cómodas según las circunstancias. Al despertar cada mañana, toda la familia, sin excepción alguna, antes de desayunar, antes de revisar teléfonos celulares, antes de encender televisiones, antes de cualquier otra actividad mundana, se va a reunir obligatoriamente ante el altar familiar para comenzar el día de la única manera digna de un cristiano auténtico. Van a rezar juntos 3 Avemarías fervorosas, pidiendo específicamente la protección maternal de la Virgen Santísima para ese día que comienza. Van a pedir por las intenciones de la Santa Iglesia. Van a encomendar sus trabajos, sus estudios, sus actividades a la divina providencia. Van a pedirle a San Miguel Arcángel que los defienda en la batalla espiritual que van a librar durante esas 24 horas. A la hora sagrada de las comidas, van a bendecir solemnemente la mesa antes de tocar siquiera un bocado. Van a dar gracias explícitas al Creador por los alimentos que van a recibir. Van a rezar con compunción verdadera por todos los que en el mundo no tienen qué comer. Van a ofrecer esa comida como sacrificio espiritual agradable a Dios. Y durante toda la comida, van a apagar completamente todos los aparatos electrónicos diabólicos que destruyen la comunicación familiar. Nada de televisores encendidos que contaminan el ambiente. Nada de teléfonos celulares que roban la atención. Nada de música mundana que profana el momento sagrado. Van a conversar únicamente sobre las cosas de Dios, sobre las maravillas de la creación, sobre las vidas ejemplares de los santos, sobre los misterios de la fe católica. Van a enseñar pacientemente a sus hijos a ver la mano providente del Padre Celestial en cada alimento, en cada bendición, en cada gracia recibida. Antes de dormir cada noche, toda la familia se va a reunir nuevamente, sin falta, sin excusas, sin dilaciones, para cerrar el día de la única manera que agrada al corazón de Dios. Van a rezar al menos una decena completa del Santo Rosario, meditando los misterios correspondientes al día de la semana. Van a hacer un examen de conciencia sincero del día que termina, reconociendo los pecados cometidos y dando gracias por las gracias recibidas. Van a encomendar el descanso nocturno a los santos ángeles custodios que velan mientras dormimos. Van a bendecirse mutuamente con la señal de la cruz. Los padres van a imponer las manos sobre la cabeza de sus hijos y van a bendecirlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, Santo Padre, me dirán algunos con resistencia en el corazón, mi familia no quiere participar en estas prácticas religiosas. Mi esposo se burla de la religión, mis hijos adolescentes se resisten.
Mis padres ancianos dicen que son exageraciones. Entonces comience usted solo. Sea usted el altar viviente de esa casa, sea usted la lámpara encendida que alumbra en las tinieblas. Porque cuando hay una sola persona que ora con sinceridad absoluta, con perseverancia heroica, con amor ardiente, toda la casa entera se llena místicamente de gracia sobrenatural. Cuando hay una sola vela encendida con fe viva, toda la oscuridad espiritual más densa comienza a retroceder inevitablemente. Cuando hay un solo corazón que ama a Dios con todas sus fuerzas, toda la familia queda automáticamente bajo la protección omnipotente de la divina providencia. Paso tercero. La palabra de Dios en el centro absoluto. Cada domingo, sin excepción alguna, después de regresar de la Santa Misa, porque van a ir a misa todos los domingos sin excusas cobardes, sin pretextos cómodos, sin justificaciones mundanas, van a leer obligatoriamente en familia el Santo Evangelio del día. No importa si los niños son pequeños y aparentemente no entienden todo. No importa si los adolescentes se muestran aburridos o distraídos. No importa si los adultos sienten que ya conocen esas lecturas. La palabra de Dios tiene poder propio, intrínseco, sobrenatural para transformar los corazones más endurecidos, para iluminar las mentes más oscurecidas, para convertir las almas más alejadas. Van a comentar en familia lo que escucharon en la homilía del sacerdote. Van a hacer que cada miembro de la familia, desde el más pequeño hasta el más anciano, diga al menos una cosa que aprendió, que le llamó la atención, que le tocó el corazón. Van a orar unidos por las intenciones universales de la Santa Iglesia y por las necesidades particulares más urgentes de su propia familia. Porque donde mora habitualmente la palabra de Dios, allí mora el mismo Dios vivo. Donde se lee con reverencia el Santo Evangelio, allí Cristo se hace presente. Donde se medita con amor la Sagrada Escritura, allí el Espíritu Santo derrama sus dones abundantemente. Pero no se conformen únicamente con la lectura dominical. Establezcan también la costumbre sagrada de leer diariamente, aunque sea un versículo breve, una frase del Evangelio, una enseñanza de los santos. Que sus hijos crezcan escuchando cotidianamente la voz de Dios que habla a través de su palabra inspirada. Coloquen la Biblia en el lugar más visible y accesible de la casa. Que no esté guardada en un estante como un libro más, sino abierta, disponible, consultada frecuentemente, que se convierta verdaderamente en la lámpara que ilumina sus pasos y la luz que guía sus decisiones. Paso cuarto. Los sacramentos como vida auténtica de la familia. La confesión sacramental no va a ser jamás algo que hagan una vez al año, por puro compromiso social, por rutina vacía, por costumbre heredada sin alma. Van a acostumbrar firmemente a sus hijos a confesarse al menos una vez cada mes, con preparación seria, con examen de conciencia profundo, con propósito sincero de enmienda. Van a ir ustedes mismos primero, dando ejemplo luminoso de humildad cristiana. Van a enseñar pacientemente que la confesión no es un castigo humillante, sino una medicina misericordiosa del alma inmortal. Van a mostrar con su propia actitud que reconocer los pecados es el primer paso hacia la santidad, que pedir perdón es signo de grandeza espiritual, no de debilidad humana. La Sagrada Comunión va a ser el centro absoluto, el corazón palpitante, la cumbre radiante de todos sus domingos. Van a prepararse conscientemente toda la semana entera para recibir con dignidad máxima al Rey del Universo en sus corazones. Van a hacer ayuno eucarístico como manda la Iglesia. Van a llegar temprano al templo para preparar devotamente el alma. Van a quedarse algunos minutos preciosos después de comulgar para agradecer íntimamente a Jesús sacramentado. Que la Eucaristía no sea una rutina mecánica, sino un encuentro de amor. Que no sea una costumbre social, sino una experiencia mística. Que no sea un trámite religioso, sino una transformación espiritual. Paso quinto. La protección decidida contra los ídolos modernos. Van a hacer inmediatamente una limpieza espiritual profunda, una purificación total de su casa. Van a revisar con criterio evangélico estricto qué programas de televisión permiten que vean sus hijos. Van a evaluar con justicia divina qué música escucha habitualmente la familia. Van a examinar con lupa espiritual qué libros, qué revistas, qué materiales educativos entran en su hogar. Van a controlar con autoridad paterna responsable qué páginas de Internet visitan sus hijos cuando están solos. Van a establecer filtros estrictos en todos los dispositivos electrónicos. Van a poner horarios limitados para el uso de la tecnología. Todo lo que no edifica el alma inmortal
destruye la vida espiritual. Todo lo que no santifica la existencia, profana la dignidad humana. Todo lo que no acerca a Dios, aleja inevitablemente hacia el abismo eterno. No tengan miedo jamás de ser considerados por el mundo impío como fanáticos religiosos exagerados o fundamentalistas anticuados fuera de época. Tengan miedo, más bien, infinitamente más miedo, de presentarse ante el tribunal inapelable de Dios y que Él les pregunte con justicia divina perfecta: ¿por qué permitiste conscientemente que entrara en mi casa, en el hogar que yo bendije personalmente, aquello que yo aborrezco? ¿Por qué abriste voluntariamente las puertas de tu familia a mis enemigos declarados? Recuerden que ustedes no son dueños absolutos de sus hijos. Son administradores temporales de almas inmortales que Dios les confió para que las conduzcan al cielo, no para que las pierdan en el infierno. Paso sexto. La caridad como testimonio radiante. Su hogar restaurado, su familia santificada, su altar doméstico encendido, debe irradiar necesariamente amor sobrenatural hacia el exterior, hacia los necesitados, hacia los que sufren. No puede quedar encerrado egoístamente en sí mismo como si fuera un club privado de privilegiados espirituales. Van a adoptar como propia una familia económicamente necesitada de su parroquia, de su barrio, de su ciudad. Van a visitarla regularmente. Van a ayudarla no solo con dinero, sino con presencia, con cariño, con oración constante. Van a hacer que sus hijos conozcan de cerca la pobreza material para que aprendan a valorar lo que tienen y a compartir generosamente lo que reciben. Van a visitar sistemáticamente a los ancianos abandonados en asilos, en hospitales, en sus propias casas solitarias. Van a llevarles no solamente regalos materiales, sino compañía humana, conversación cristiana, oraciones compartidas. Van a enseñar a sus hijos que los ancianos no son estorbos sociales, sino tesoros de sabiduría, bibliotecas vivientes de experiencia, intercesores poderosos ante el trono de Dios. Van a abrir generosamente las puertas de su casa restaurada para acoger temporalmente al que no tiene donde dormir, para dar de comer al hambriento, para consolar al afligido, para orientar al confundido. Van a convertir su hogar en un faro de esperanza para otras familias que están sufriendo crisis matrimoniales, problemas con los hijos, dificultades económicas graves, porque la santidad auténtica que no se comparte generosamente se vuelve egoísmo espiritual repugnante, y el altar familiar que no irradia luz hacia afuera se convierte en museo estéril de buenas intenciones. Paso séptimo. La perseverancia heroica en medio de las pruebas. No se hagan ilusiones ingenuas, hijos queridos. Este camino de restauración familiar no será fácil, cómodo, aplaudido por todos. El mundo se va a burlar cruelmente de ustedes. Los van a llamar con desprecio fanáticos exagerados, fundamentalistas peligrosos, retrógrados anticuados. Sus propios familiares tal vez se alejen temporalmente. Sus amigos mundanos posiblemente no entiendan su conversión radical. Pero recuerden siempre las palabras proféticas de nuestro Señor Jesucristo en el Santo Evangelio, según San Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. El desprecio del mundo impío es la corona de gloria del cristiano auténtico. La incomprensión de los mundanos es el diploma de honor del seguidor fiel de Cristo. Y cuando vengan las dificultades inevitables, porque van a venir como vinieron a todas las familias santas de la historia, cuando sientan que las fuerzas humanas flaquean, cuando parezca que todo el infierno se ha puesto en contra de su hogar, cuando las tentaciones se multipliquen y los obstáculos parezcan insuperables, recuerden que no están absolutamente solos en esta batalla espiritual. La Iglesia entera, militante, purgante y triunfante, reza constantemente por ustedes. Los santos interceden poderosamente por ustedes desde la gloria eterna. La Virgen María los acompaña paso a paso, como acompañó a los novios de Caná, como acompaña hoy a toda familia que abre sinceramente las puertas de su alma. Y yo, como Papa, como sucesor de Pedro, como vicario de Cristo en la tierra, prometo solemnemente recordarlos cada día en mi Santa Misa matutina, pidiendo fervorosamente al Señor que fortalezca su fe vacilante, que aumente su esperanza débil, que inflame su caridad tibia, y que bendiga abundantemente sus hogares restaurados con toda clase de bendiciones temporales y eternas.
solemne, más sagrado, más decisivo de toda esta convocatoria apostólica que el Espíritu Santo me ha inspirado a dirigir desde esta cátedra de Pedro hacia todos los confines de la tierra. Es la hora suprema de los compromisos eternos, la hora definitiva de las decisiones que cambiarán para siempre el destino sobrenatural de sus familias y el futuro eterno de sus almas inmortales. Es el momento culminante donde cada palabra que pronuncien tendrá consecuencias que se prolongarán más allá del tiempo, que trascenderán la historia humana, que resonarán en la eternidad bienaventurada. Porque no basta jamás con escuchar pasivamente, no es suficiente con emocionarse momentáneamente, no es suficiente con sentir la inspiración fugaz del momento presente. Es absolutamente necesario, es vital para la salvación, es cuestión de vida o muerte eterna, tomar decisiones concretas, hacer compromisos específicos, quemar definitivamente las naves del pasado mundano para no tener jamás camino de regreso hacia las tinieblas de donde hemos salido por la misericordia infinita de Dios. Por eso, en este momento supremamente sagrado, como sucesor directo de San Pedro Apóstol, como pastor universal de toda la Grey Católica, como vicario de Cristo en la tierra, como portavoz autorizado del cielo en este valle de lágrimas, les pido con toda la autoridad que el mismo Jesucristo me confirió que hagan conmigo, palabra por palabra, sin omitir una sola sílaba, este acto solemne de consagración familiar que no es una fórmula mágica supersticiosa, no es un ritual vacío sin alma, sino un contrato sagrado e irrevocable con el cielo, un pacto de sangre espiritual con el Dios vivo, una alianza eterna que los comprometerá ante el tribunal divino para toda la eternidad sin posibilidad de retractación. Si están escuchando estas palabras desde la intimidad bendita de su hogar, reúnan inmediatamente a toda su familia sin excepción alguna. Llamen a sus hijos que están en otras habitaciones, despierten a los que duermen. Interrumpan cualquier actividad mundana que estén realizando. Apaguen completamente todos los aparatos electrónicos que puedan distraer este momento único e irrepetible. Que nada profano interrumpa esta ceremonia sagrada que marcará un antes y un después en la historia espiritual de su familia. Si algunos miembros de su familia se resisten obstinadamente, si se burlan blasfemamente, si se niegan tercamente a participar, no por eso dejen de cumplir ustedes su parte sagrada. Oren fervorosamente por ellos, pero no permitan que su rebeldía impida que ustedes entren en este pacto eterno con Dios, porque la gracia que recibirán ustedes se derramará misteriosamente sobre toda la casa, alcanzará sobrenaturalmente a todos los que viven bajo ese techo, tocará invisiblemente incluso a los más rebeldes y endurecidos. Si están completamente solos en su fe, si su familia se ha desintegrado dolorosamente, si viven en soledad aparente, sepan que no están verdaderamente solos porque toda la Iglesia militante, purgante y triunfante se une espiritualmente a su oración. Los santos desde la gloria, las almas del purgatorio desde su purificación, los fieles de toda la tierra desde su peregrinación, todos forman una sola familia universal que reza con ustedes y por ustedes en este momento trascendental. Arrodíllense ahora mismo si les es posible, o inclinen profundamente sus cabezas si las circunstancias no les permiten arrodillarse. Junten sus manos como aprendieron en la infancia, cuando su madre les enseñó por primera vez a dirigirse al Padre que está en los cielos. Cierren sus ojos para concentrarse únicamente en la presencia invisible pero real de la Santísima Trinidad que habita en sus almas por la gracia santificante. Respiren profundamente el aire sagrado de este momento único. Sientan como el Espíritu Santo desciende suavemente sobre ustedes, como descendió sobre los apóstoles en el cenáculo. Perciban cómo la presencia maternal de la Virgen María los envuelve con su manto protector como envolvió al niño Jesús en Belén. Experimenten cómo la mirada misericordiosa de Cristo se posa amorosamente sobre ustedes, como se posó sobre Pedro después de su negación. Van a repetir conmigo ahora, con todo el fervor de su alma, con toda la sinceridad de su corazón, con toda la fuerza de su voluntad, esta consagración que vengo a proponerles, no como una sugerencia opcional, sino como un mandato apostólico, no como una recomendación piadosa, sino como una orden pastoral que espero cumplan religiosamente. Señor Jesús, tú que naciste en un hogar humilde de Nazaret, tú que fuiste abrazado tiernamente por el amor purísimo de María Santísima y protegido fielmente por la fortaleza silenciosa de San José.
Tú que conoces desde adentro la vida familiar, porque la viviste durante 30 años en la intimidad doméstica, entra ahora definitivamente en nuestra casa, que hemos sido negligentes en consagrarte. Camina con autoridad divina por nuestras habitaciones, que han estado vacías de tu presencia. Habita permanentemente nuestros silencios que han estado llenos de vacío mundano. Sana misericordiosamente nuestras heridas que sangran por nuestros pecados. Perdona generosamente nuestros pecados que nos han separado de tu amor. Restaura completamente nuestra familia, que se ha desintegrado por nuestra culpa. Que esta casa sea eternamente tuya, no nuestra. Que esta mesa te reciba diariamente como invitado de honor, no como extraño ocasional. Que este altar familiar se encienda para siempre con el fuego de nuestro amor, y que jamás, jamás en toda la eternidad volvamos a alejarnos de ti por ingratitud, por olvido, por traición. Tú eres nuestro Rey absoluto, tú eres nuestro Señor indiscutible, tú eres nuestro Dios adorable. Queremos vivir únicamente para ti, por ti, contigo, en ti. Queremos que nuestra familia entera sea un holocausto agradable a tu corazón divino. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia Universal, Reina de todas las familias cristianas, patrona de todos los hogares católicos, ruega constantemente por nosotros pecadores. Reza sin cesar por nuestros hogares que han perdido el rumbo. Acompaña maternalmente nuestras decisiones diarias. Defiéndenos valerosamente del maligno que quiere destruir nuestras familias. Enséñanos pacientemente a amar como tú amaste al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Instrúyenos humildemente a rezar como tú rezaste en el silencio de Nazaret. Adoctrínanos fielmente a vivir como tú viviste en obediencia perfecta a la voluntad divina. Ayúdanos maternalmente a guardar en nuestro corazón lo que no entendemos con nuestra mente limitada y a confiar ciegamente en la providencia aún en medio del dolor más incomprensible. Santísima Virgen, toma posesión total de nuestra casa como tomaste posesión de la casa de Zacarías e Isabel. Conságrala completamente a tu inmaculado corazón, como consagraste tu propia vida al servicio del Altísimo, y quédate definitivamente con nosotros como te quedaste al pie de la cruz cuando todos los demás habían huido. No nos abandones nunca, especialmente en la hora de nuestra muerte, cuando más necesitemos tu intercesión maternal ante el trono de la justicia divina. Amén. San José, guardián fidelísimo del Redentor del mundo, protector universalísimo de la Santa Iglesia, patrono especialísimo de las familias cristianas, enséñame con tu ejemplo silencioso a trabajar santamente con fe inquebrantable, sabiendo que todo trabajo honrado es colaboración con la obra creadora de Dios. Instrúyeme con tu sabiduría probada a callar prudentemente cuando las palabras sobran y pueden herir. Adoctríname con tu fortaleza heroica a proteger valerosamente a mi familia contra todos los peligros espirituales y materiales que la amenacen. Capacítame con tu perseverancia admirable a construir incansablemente el reino de Dios en mi hogar, sin desanimarme por las dificultades, sin rendirme ante los obstáculos, sin claudicar ante las tentaciones. Sé tú el guardián invisible pero real de mi hogar, como fuiste guardián del hogar de Nazaret. Sé tú el defensor invencible de mi familia, como fuiste defensor de María y Jesús. Sé tú el intercesor poderoso de todos mis pasos como fuiste intercesor silencioso, pero eficaz ante el trono del Padre. Y cuando llegue mi hora final, cuando tenga que entregar mi alma al Creador, asísteme con tu presencia consoladora como asististe a Jesús en su agonía, para que pueda morir como tú moriste, en los brazos de Jesús y de María, en paz con Dios y con todos los hombres. Amén. Y ahora, después de haber consagrado solemnemente sus familias con estas palabras que han brotado de lo más profundo de mi corazón papal, después de haber sellado eternamente este pacto sagrado con el cielo, quiero darles 3 compromisos específicos, 3 promesas concretas, 3 votos sagrados que espero cumplan religiosamente todos los días de su vida, sin excepción alguna, sin adaptaciones cómodas, sin interpretaciones convenientes. El primer compromiso eterno que contraen hoy ante Dios y ante mí como su pastor supremo es el del rosario familiar diario sin interrupción. A partir de este mismo momento, ni un solo día va a pasar en su casa sin que se rece al menos una decena completa del Santo Rosario en familia. No me vengan con excusas de falta de tiempo,
porque el tiempo que se da a Dios es tiempo multiplicado sobrenaturalmente. No me digan que sus hijos se aburren, porque los niños que se acostumbran a rezar desde pequeños serán adultos que jamás se alejen de Dios. No me aleguen cansancio después del trabajo, porque el rosario no cansa sino que descansa, no agota sino que fortalece, no entristece sino que consuela. El rosario es la cadena de oro macizo que mantiene unida indisolublemente a la familia con el cielo. Es el arma más poderosa que tienen contra todas las fuerzas del mal que quieren destruir su hogar. Es el teléfono directo que tienen con la Virgen María para pedirle ayuda en cualquier necesidad. Es la escuela perfecta donde aprenden a meditar los misterios de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Es la farmacia espiritual donde encuentran medicina para todas las enfermedades del alma. Cuando recen el rosario en familia, no lo hagan mecánicamente como loros que repiten sonidos sin sentido. Háganlo con el corazón, meditando los misterios, aplicando las enseñanzas a su vida concreta. Cuando recen el rosario, sientan que María misma está presente en su sala, que Jesús mismo escucha sus plegarias, que San José mismo intercede por sus intenciones. El segundo compromiso sagrado que adquieren en este momento solemne es el de la Santa Misa Dominical familiar sin faltas. Nunca más, mientras tengan vida y salud, van a faltar a la Santa Misa del domingo por pereza espiritual, por comodidad mundana, por compromisos menos importantes, por entretenimientos pasajeros. La Santa Misa no es una opción para el cristiano auténtico, sino la obligación más sagrada, el privilegio más grande, el encuentro más importante de toda la semana. La misa dominical es el centro absoluto de la vida cristiana, el corazón palpitante de la existencia católica, la fuente inagotable de todas las gracias. Es el momento cumbre, donde el cielo se abre, donde Cristo se hace presente, donde recibimos el alimento que nos mantiene vivos espiritualmente. Es la cita más importante que tienen cada semana, más importante que cualquier reunión de trabajo, más urgente que cualquier compromiso social, más necesaria que cualquier entretenimiento. Prepárense conscientemente durante toda la semana para ese encuentro dominical con Cristo. Lleguen temprano al templo para preparar el corazón en silencio adorador. Participen activamente en todas las partes de la misa, no como espectadores pasivos, sino como protagonistas orantes. Comulguen con la máxima devoción posible, habiendo hecho ayuno eucarístico y examen de conciencia. Quédense algunos minutos después de la misa para agradecer íntimamente a Jesús sacramentado por haberse dignado visitar su alma. Y quien dice que ama a Dios pero no va a misa miente descaradamente. Y quien falta a misa sin causa grave, muy grave, comete pecado mortal que lo separa de Dios y lo condena al fuego eterno si muere en ese estado de rebeldía espiritual. El tercer compromiso irrevocable que sellan hoy con su firma espiritual es el de la evangelización activa desde el hogar restaurado. Su casa santificada, su familia consagrada, su altar doméstico encendido, debe convertirse necesariamente en un faro luminoso de esperanza para otras familias que navegan en las tinieblas, en un oasis de paz para otros matrimonios que caminan por el desierto, en un puerto seguro para otros padres que se sienten naufragando en las tormentas de la vida moderna. Van a invitar constantemente a sus vecinos a participar en sus oraciones familiares. Van a dar testimonio gozoso con su alegría cristiana auténtica, no fingida. Van a abrir generosamente las puertas de su hogar para acoger al que sufre, para consolar al afligido, para orientar al confundido, para ayudar al necesitado. Van a ser misioneros dinámicos desde su propio hogar, apóstoles comprometidos desde su propia mesa, evangelizadores entusiastas desde su propio altar familiar. Porque la fe verdadera que no se comparte generosamente se debilita progresivamente hasta morir. Y el amor auténtico, que no se entrega desinteresadamente, se agota inevitablemente hasta desaparecer. Y la luz genuina que no se irradia ampliamente hacia afuera se apaga lentamente hasta convertirse en tinieblas. Pero quiero ser absolutamente claro en algo fundamental que no pueden olvidar jamás. Este camino de santificación familiar que hoy inician solemnemente no será fácil, cómodo, aplaudido por todos. El mundo impío se va a burlar cruelmente de ustedes llamándolos fanáticos exagerados. Los medios de comunicación van a ridiculizar su estilo de vida llamándolo retrógrado y anticuado. Sus propios familiares mundanos tal vez se alejen temporalmente, no entendiendo su conversión radical.
Sus amigos paganos posiblemente los critiquen duramente, acusándolos de haber perdido la razón. Pero recuerden siempre, graben indeleblemente en su memoria, escriban con letras de fuego en su corazón las palabras proféticas e inmortales de nuestro Señor Jesucristo en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón será grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El desprecio del mundo corrompido es la corona de gloria del cristiano auténtico. La incomprensión de los mundanos es el diploma de honor del seguidor fiel de Cristo. La persecución de los impíos es el certificado de autenticidad del discípulo verdadero del Maestro Divino. Cuando el mundo los aplauda, preocúpense. Cuando el mundo los critique por su fe, alégrense. Y cuando vengan las dificultades inevitables, porque van a venir como vinieron a todas las familias santas de la historia, cuando sientan que las fuerzas humanas flaquean y los desafíos parecen imposibles de superar, cuando parezca que todo el infierno se ha confederado contra su hogar y las tentaciones se multipliquen como langostas en el desierto, recuerden que no están absolutamente solos en esta batalla espiritual que es más real que cualquier guerra material. La Iglesia entera, con sus 700 millones de fieles distribuidos por toda la tierra, reza constantemente por ustedes en cada misa que se celebra, en cada rosario que se reza, en cada oración que se eleva al cielo. Los santos gloriosos desde la patria celestial interceden poderosamente por ustedes ante el trono de la gracia. Las almas benditas del purgatorio, agradecidas por sus oraciones, ruegan fervorosamente por ustedes desde su purificación temporal. Los ángeles custodios, asignados personalmente por Dios para protegerlos, luchan invisiblemente por ustedes contra las fuerzas demoníacas. La Virgen María, Madre de la Iglesia y Reina de las familias, los acompaña paso a paso, como acompañó a los novios de Caná en su necesidad, como acompaña hoy a toda familia que abre sinceramente las puertas de su alma a la gracia divina. San José, patrono de la Iglesia universal y protector especial de los hogares cristianos, vela silenciosamente por ustedes, como veló por la Sagrada Familia en Nazaret, en Belén, en el destierro de Egipto. Y, yo mismo, León XIV, Papa de la Santa Iglesia Católica, sucesor número 266 de San Pedro, apóstol, vicario de Cristo en la tierra, pastor supremo de todo el rebaño católico, prometo solemnemente ante Dios y ante ustedes recordarlos específicamente cada día en mi Santa Misa Matutina que celebro en la Capilla Sixtina, pidiendo fervorosamente al Señor que fortalezca su fe cuando vacile, que aumente su esperanza cuando se debilite, que inflame su caridad cuando se enfríe, y que bendiga abundantemente sus hogares restaurados con toda clase de bendiciones temporales y eternas. Ahora, queridos hijos de mi corazón paternal, ha llegado el momento supremo de recibir la bendición apostólica que como sucesor de Pedro tengo el poder y el deber de impartirles. Desde esta sede apostólica, con la autoridad que Cristo mismo me confirió cuando me eligió para pastorear su grey, con el poder que viene directamente del cielo y no de los hombres, levanto mis manos consagradas sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias presentes y ausentes, sobre sus hogares que van a ser restaurados, y les imparto la bendición más poderosa que existe en la tierra. Que el Señor Todopoderoso bendiga abundantemente sus hogares con paz duradera que sobrepase todo entendimiento, que su luz divina disipe para siempre toda sombra de tristeza, de división, de pecado que haya ensombrecido su vida familiar. Que la cruz gloriosa de Cristo sea su escudo invencible contra todos los ataques del maligno. Que la Eucaristía sea su alimento cotidiano en el camino hacia la patria celestial. Y que la Santa Virgen, estrella matutina y reina de las familias, los conduzca de la mano nuevamente hacia el altar que da vida eterna, hacia el hogar que nunca se acaba, hacia la familia que no conoce separación. Que el Dios Todopoderoso, Padre Creador del universo, Hijo Redentor de la humanidad, Espíritu Santo Santificador de las almas, descienda ahora mismo sobre ustedes con toda la plenitud de su gracia y permanezca para siempre en sus corazones, en sus hogares, en sus familias. Amén. 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 Vayan en paz.
y que el Señor los acompañe siempre en esta misión sagrada de restaurar el santuario de sus familias. El cielo los espera con los brazos abiertos. La Iglesia confía plenamente en ustedes. El mundo necesita desesperadamente el testimonio luminoso de sus hogares santos. Que así sea. Que así sea. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.